tardes a todos. Son ya las 4:04 de la tarde de hoy, 4 de enero del año 2023. Este es el primer juzgado penal colegiado nacional conformado por los magistrados, juez especializado Ricardo Manrique Laura, quien preside, el juez especializado Juan Félix Roldán Ponte, director de debates, integrante, y el juez especializado Max Bengoa Paz Iglesias, quien también integra este colegiado. El motivo de nuestra presencia en esta audiencia virtual es llevar a cabo el acto de lectura de sentencia en el expediente 226-2014 en los seguidos contra Marco Antonio Pérez Melitón por delito contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas en el marco del crimen organizado. Bien, especialista de cuenta de las partes acreditadas para esta audiencia virtual, ¿quiénes están en la plataforma? Sí, señor magistrado, reiterando mi saludo. Dentro de la plataforma, señor magistrado, tenemos la presencia del representante del Ministerio Público conectado. De igual modo, tenemos al actor civil, que también se encuentra conectado. Y los que no se encuentran conectados, señor magistrado, dentro de la plataforma virtual es la defensa técnica del acusado Marco Antonio Pérez Milton, que corresponde el abogado Pablo Díaz Jiménez. Está en la fiscalía, actor civil, la defensa y el acusado no se encuentra. Así es, señor magistrado. Ya. ¿Hay algún escrito que dar cuenta? Señor magistrado, revisando el sistema SIG, no encontramos ningún escrito para dar cuenta de la presente causa. Listo. Voy a agradecer a las partes se sirvan de encender sus cámaras para poder inicio la lectura de la sentencia. Asimismo, informar que, tal como lo he indicado, hoy nos convoca el acto de lectura de sentencia, habiéndose realizado en una audiencia anterior el adelanto de fallo. La sentencia tiene un total de 74 páginas y en ese sentido voy a dar lectura a la integral a la parte considerativa de la sentencia, ¿no? Salvo que exista algún pedido específico en ello o alguna oposición. Ministerio Público. Muy buenas tardes, señor magistrado, integrante del colegiado, igual a los demás señores magistrados, igual de la misma manera representante de la Procuraduría Pública. Por parte del Ministerio Público, señor magistrado, ningún pedido, ningún pedido a lo que usted acaba de indicar. Ninguna oposición. Actor civil. Buenas tardes, señores magistrados. Buenas tardes, señor fiscal. No tenemos ninguna oposición, señor. Sin perjuicio, claro está, que luego se ha de notificar íntegramente la sentencia a todas las partes, también a la defensa y a la sentencia. Bien, entonces iniciamos el acto de lectura de sentencia. En lo relativo al examen conjunto de la prueba, el colegiado parte de la premisa de que existen datos indiciarios acreditados y o incontrovertibles en el proceso. Así tenemos la sentencia de fecha 27 de diciembre del 2017, emitida por el primer juzgado penal colegiado nacional en el expediente 0026-2014, en los extremos que fueron confirmados por resolución número 27 de fecha 23 de agosto de 2018, emitida por la primera Sala Penal de Apelaciones Nacional, y la sentencia número 1-2019, que es resolución número 55 de fecha 4 de enero del 2019, expedida por el juzgado penal colegiado para proceso de crimen organizado en el expediente 226-2014, confirmada por sentencia de fecha 25 de julio del 2019, emitida esta por la Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente. Las mismas que permiten establecer lo siguiente. 1. La existencia de una organización criminal de alcance internacional dedicada al tráfico ilícito de drogas, denominada Los Sapos de Huipoca, liderada por el clan familiar Pérez Melitón, quienes se dedicaban al acopio y elaboración de clorhidrato de cocaína en el caserío Alto Xanatía del centro poblado de Huipoca, distrito de Aguaitía, provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali, para su posterior comercialización a otras organizaciones criminales de procedencia internacional, para lo cual distribuían la droga comercializada por vía fluvial, conduciéndola a través del río Ucayali, con dirección a la ciudad de Iquitos. Además, utilizaban la vía terrestre para llevar drogas hacia la ciudad de Constitución en Pasco y otras aledañas, de donde luego la enviaban, sea por vía fluvial o aérea,
hacia el país de Bolivia. También utilizaban la vía terrestre para enviar droga hacia la ciudad de Lima y lo hacían en vehículos con espacios estratégicamente acondicionados para camuflar la droga. La organización criminal además tenía acondicionados laboratorios para el procesamiento de droga y pistas de aterrizaje clandestinas en Tarhuaca y Chonta Playa, que utilizaba para el transporte de droga al país de Bolivia. Asimismo, realizaba el traslado de droga por vía fluvial mediante las embarcaciones Men del Norte y Eduardo II al Brasil y por la vía terrestre en Lima. Lo que se verificó mediante operativos policiales de interdicción tácticos, en donde se logró incautar droga e insumos para su probable elaboración. Se tratan de productos químicos fiscalizados. 2. Que como integrantes de esta organización criminal de tipo vertical fueron sentenciados Saúl Pérez Melitón o Saúl Cotrina Reyes, alias Yuco, Viejo y Oserrana, cabecilla de la organización criminal. Paul Pérez Melitón, alias Ochi, Luis Juan Pérez Melitón, alias Oz, Pedro Pablo Pérez Melitón, alias Sapo, Tío Rana, Jimmy Zúñiga Pérez, alias Jimmy, John Anthony Pérez Melitón, alias Negro, Feliciano Ricardo Pérez Herrera, Enrique Rómulo Yauli Reyes, alias Negro, Pablo, solo por conspiración al tráfico ilícito de drogas, y Dina Pérez Melitón, alias Tía Dina, como coautores del delito contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas en su modalidad agravada, favorecimiento al tráfico ilícito de drogas mediante actos de tráfico. Tipificado en el artículo 296, primer párrafo, concordante con el inciso sexto del primer párrafo del artículo 297 del Código Penal en agravio del Estado peruano. Y 3. Que las acciones de inteligencia policial óbices en contra de dicha organización criminal permitieron la realización de los operativos tácticos siguientes. A. El táctico 2 del 21 de febrero del 2013. Intervención realizada por inmediaciones del kilómetro 11, carretera Fernando Belaúnde, ex marginal. Referencia, acceso al poblado Von Humboldt, ciudad Constitución Palcaso, lugar donde se intervino un vehículo menor motocar conducido por el acusado Irmel Claudio Mendoza, a quien además se le conoce con el apelativo de Hilmer o Añuje, quien estaba con su menor hijo de iniciales PGCS, lográndose incautar 28 kilogramos de alcaloides de cocaína. Cabe precisar que por este hecho, Hilmer Claudio Mendoza, alias Añuje, fue condenado por el delito contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas en su modalidad agravada, delito tipificado en el artículo 296, primer párrafo, con la agravante del artículo 297, primer párrafo, incisos 5 y 7 del Código Penal en agravio del Estado, conforme fluye de la sentencia contenida en resolución número 16 de fecha 17 de diciembre del 2020, emitida por el Juzgado Penal Colegiado Permanente de Ucayali, confirmado por sentencia de vista contenida en resolución 26, su fecha 17 de mayo del 2021, expedida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Ucayali. B. Tenemos el táctico 3 del 5 de marzo del 2013, realizado en el muelle del Puente Napo, ubicado en el distrito de Punchana, provincia de Maynas, departamento de Loreto, donde se llegó a intervenir la motonave fluvial Eduardo II, procedente de Pucallpa, procediéndose a detener a las personas de Arquímedes Arévolo Paima, conocido con los apelativos de Promo, Dio Soldado, e Isaac González Pérez, conocido con el apelativo de Choza, llegándose a incautar 62.886 kilogramos de alcaloides de cocaína. C. Tenemos el táctico 5 del 8 de abril de 2013, llegándose a intervenir a la embarcación Eduardo V, que se dirigía desde el puerto de Iquitos con destino al puerto de Pucallpa, llegándose a detener a la persona de Julio Ángel Izquierdo Ferreira, portando con fajos de billete en dólares, llegándose a detener también en el interior del hotel Los Gavilanes, donde se encontraba alojado, a la persona de Rolando Renzo Cacha Atahuamán, conocido con el nombre de Renzo, quien señaló ser propietario del dinero que ascendía a la suma de $317.000 americanos. Letra D. El táctico 6 del 12 de noviembre del 2013, realizado por inmediación del kilómetro 20 de la carretera Fernando Belaúnde Terni, lugar en el que se detuvo a la persona de Marco Antonio Campos Atachagua, conocido con el apelativo de Jovi o Jovio, quien conducía el vehículo de placa de rodaje D3Y540, cuando brindaba seguridad liebre a la camioneta de placa de rodaje PQL 771,
en la cual se halló 392.74 kilogramos de hidrato de cocaína y de 122 paquetes de los 370 de droga encontrada. Mostraban el logotipo de un pez con la figura del paiche. Letra E, el táctico 8 del 9 de mayo del 2014, realizado por inmediaciones de Tarhuaca, centro poblado de Nuevo San Juan, Agüitía, provincia del Padre Abad, Ucayali, lugar en el que se llegó a determinar la existencia de una pista de aterrizaje clandestina, llegándose a detener en el lugar a Hugo Teófilo Pereira Paima, Frankie Rubino Alguera Acosta, Clint Joner Mariluz Asensio y otros, llegándose a incautar además 578.500 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Letra F, tenemos el táctico 9 del 12 de junio del 2014, realizado por inmediaciones del mercado de Tres Regiones, frontis del puesto 5 y 6, ubicado en el kilómetro 33 de la carretera Panamericana Norte, Puente Piedra, lugar donde se intervino la persona de Samuel Bonifacio con el apelativo de Chato, así como Adolfo Ladaveri Ávila, conocido con el apelativo de Colorado, llegándose a incautar 4.000 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de $1.900 americanos y 140 soles. Letra G, el táctico 12 del 18 de noviembre de 2014, realizado por inmediaciones del puesto de control policial Pumahuasi, lugar en el que se intervino el vehículo de placa de rodaje CGV 646, conducido por Kenny Viene Gutiérrez, acompañado de Willy Jaimes David, en donde se llegó a incautar 20 paquetes conteniendo clorhidrato de cocaína con un peso neto de 20.041 kilogramos. Asimismo, al plenario concurrieron los agentes que estuvieron a cargo de las acciones de inteligencia policial, las OVICs, pendientes de identificar y desarticular la organización criminal Los Sapos de Huipoca, quienes indicaron al acusado Marco Antonio Pérez Melitón como uno de los integrantes de esta organización criminal liderada por el clan familiar Pérez Melitón, que tenía a la cabeza a Saúl Pérez Melitón, alias Chuco, hermano del acusado. Los testigos afirmaron que su rol dentro de la organización criminal era principalmente la de contador, porque se encargaba de guardar el dinero obtenido producto del tráfico ilícito de drogas, controlando la entrada y salida de remesas de droga, las mismas que eran almacenadas bajo tierra, en unos huecos que luego eran cubiertos con la vegetación de la zona, lo que en el argot delincuencial denominaban la pachamanca, en alusión a la comida andina tradicional que se cocina bajo tierra. Según el testimonio de estos agentes de inteligencia policial, en dichos huecos se guardaba la droga y el dinero producto del tráfico ilícito. Respecto a la credibilidad que ofrecen dichos testimonios, cabe señalar que durante el contrainterrogatorio no hubo evidencia que ponga en cuestión la credibilidad subjetiva de los agentes policiales, vale decir, que no existen indicios razonables para inferir que sus delaciones responden a un ánimo perverso de sindicar al acusado como integrante de la organización criminal Los Sapos de Huipoca. Por el contrario, la inmediación en juicio permitió apreciar espontaneidad y coherencia en el relato de los testigos, en la que destacan además la especialización, experiencia y capacidad operativa del personal policial contra este tipo de organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas que se enquistan en esta parte de la Amazonía. Ahora, si bien es cierto, durante las técnicas especiales de investigación, la observación, vigilancia y seguimiento realizadas en contra de esta organización criminal, no se logró captar directamente la imagen del acusado, salvo el momento en el que salió a la ciudad para tramitar sus antecedentes policiales con la finalidad de obtener licencias de uso de arma de fuego. También es cierto, como explicaron los testigos, que ello se debía al rol especial que esta persona tenía dentro de la compleja organización criminal. Vale decir que como contador y cajero de la organización dedicada al tráfico ilícito de drogas, su función principal no era la de transportar droga con todos los actos que ello implica, sino de acopiarla, guardarla y distribuirla, coordinando directamente por teléfono con el líder de la organización criminal. Por tanto, no requería desplazarse por la ciudad como sí lo hacían los demás integrantes de esta organización criminal ahora sentenciados. Más bien, el rol del acusado era controlar el ingreso y salida de dinero y el ingreso y salida
de las remesas de droga almacenadas en las partes altas de la ciudad de Huipoca, donde además funcionaba un laboratorio de procesamiento de clorhidrato de cocaína. Es por ello que uno de los testigos policiales señaló textualmente en juicio que el acusado paraba en el monte y desde allí coordinaba telefónicamente la distribución de la droga con su hermano Saúl Pérez Melitón, alias Chuco, llevando la contabilidad del dinero para financiar los actos del tráfico de drogas, todo lo cual se encuentra respaldado por los informes y actas de inteligencia policial. En tal sentido, resulta lógicamente aceptable el por qué no se logró captar directamente al acusado, pese a las acciones de inteligencia y videovigilancia policial, OVIS, pues si su rol como integrante de la organización criminal era la de almacenero, porque era el encargado de acopiar y guardar la droga, cajero y o contador, porque también llevaba la contabilidad del dinero producto de la comercialización ilícita, entonces, obviamente su ubicación geográfica no iba a ser cualquiera, sino aquella que le diera ventaja estratégica para realizar sus actividades ilícitas de control y acopio de drogas sin ser descubiertos. Entonces, ¿qué mejor lugar que las partes altas de la Amazonía, una zona de difícil acceso para la policía? Recordemos que los testigos señalaron en juicio que no podían acercarse a las partes altas de la ciudad de Huipoca, donde operaba el acusado, porque existía el riesgo de que sean atacados con armas de fuego. Y da la casualidad que en ese mismo lugar de frondosa vegetación se hallaron remesas de droga escondidas bajo tierra como si se tratase de una pachamanca, tal como el colegiado pudo apreciar de los videos que registraron el operativo de interdicción en Tarhuaca, lugar donde se descubrió una pista de aterrizaje dispuesta para el tráfico ilícito de drogas. Adicionalmente, existen otros indicios, especialmente contingentes, que nos llevan hacia una misma dirección, como es el hecho de que el acusado vive en la localidad de Huipoca, identificada por las agentes policiales como la zona desde donde operaba esta organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas. Ello se desprende del acta de registro domiciliario practicado en el inmueble ubicado en el Jirón Malecón Grau sin número del centro poblado de Huipoca, lugar en el que se le incautó 2 armas de fuego, una pistola marca Glock abastecida con munición del mismo calibre y una escopeta abastecida con cartuchos. También se le incautó un total de 7 celulares con sus respectivas baterías, chips y números telefónicos, que permiten establecer la capacidad operativa que tenía el acusado para comunicarse a través de diversas líneas, tal como lo hacen las organizaciones criminales para coordinar y ejecutar sus actividades ilícitas y evitar en todo momento ser descubiertos. En el registro domiciliario también se hallaron papeles con manuscritos de interés criminal relativos a entregas de sumas de dinero, entre otras abreviaturas que se atribuyen a los operativos de Oso y Chuco. Coincidentemente con el alias de Oso es como se le conoce a Luis Juan Pérez Melitón, integrante de la organización criminal Los Sapos de Huipoca. Con el alias de Chuco es como se le conoce al líder de dicha organización criminal, Saúl Pérez Melitón, ambos hermanos del acusado. Por otra parte, en el inmueble también se halló una resolución judicial emitida por la Corte Superior de Ucayali, juzgado mixto de provincia de Padre Abad, Aguaití, del expediente 53-2009, relacionado al infractor Anthony Pérez Melitón, alias Negro, otro integrante de la organización criminal, por el delito con relación pública, TIC, el mismo delito que ejecutaba la organización criminal Los Sapos de Huipoca, integrado por sus familiares, todo lo cual nos conduce indiciariamente hacia una misma dirección, la estrecha relación que tenía el acusado con la organización criminal Los Sapos de Huipoca. Posteriormente, cuando se realizó el acta de deslacrado, lectura de memoria e información contenida en equipos celulares y SIM cards y lacrado de teléfono celular incautados en el inmueble del acusado, se identificó como contactos a Shushu, viejo, vieja, bien, a lo que cabe recordar una vez más
y con el alias de Chuco Viejo es como se le conocía al líder de dicha organización criminal, Saúl Pérez Melitón, y el contacto Jenny vendría a ser la conviviente del acusado Elisa Yalico García, a quien también se le escucha en las interceptaciones telefónicas realizadas a la organización criminal. De igual manera, el acta deslacrada, lectura de memoria de aparato telefónico celular, memoria extraíble, extracción de video, imágenes y lacrada, incautado en su momento a Saúl Cotrina Reyes, también conocido como Saúl Pérez Melitón, alias Chuco Serrano Viejo. Se aprecia que el mismo tenía entre sus contactos, además de otros integrantes de la organización criminal, Oshi, Dina, Gil, a un tal Cone, con el número 985-451-709, que de acuerdo con lo mencionado por los testigos de inteligencia policial, se trataba del acusado Marco Antonio Pérez Melitón, a quien se le conocía en la organización criminal con el alias de Conejo o Conde, lo que inicialmente permite relacionar al acusado con la lógica de la imputación fiscal, según la cual todos los integrantes de la organización criminal se comunicaban telefónicamente para coordinar sus actividades ilícitas. Y no cabe duda de que el acusado mantenía como contactos telefónicos a sus principales integrantes. Adicionalmente, se tiene por información de las empresas de telefonía de que los celulares hallados en el inmueble del acusado estaban registrados a nombre de terceros y de su conviviente Elisa Yalico García. Sin embargo, da la casualidad que ninguno aparecía a su nombre, lo que no es un comportamiento usual en las personas. Más aún, cabe señalar que de acuerdo con los informes y actas de inteligencia policial, producto de las interceptaciones telefónicas a la organización criminal, se logró determinar que el acusado, bajo el alias de Conejo, utilizaba dichas líneas telefónicas para comunicarse con el líder de la organización criminal. Como corolario de lo expuesto tenemos hechos probados. A. Está acreditada la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas denominada Los Sapos de Huipoca, perteneciente al clan familiar Pérez Melitón. B. Está acreditado que el líder de dicha organización criminal era Saúl Pérez Melitón, alias Chuco Viejo Serrano. C. Está acreditado que el clan familiar que lideraba esta organización criminal también estaba conformado por los hermanos de Saúl Pérez Melitón, Pedro Pablo Pérez Melitón, alias Zaporrán, Luis Juan Pérez Melitón, alias Oso, Paul Pérez Melitón, alias Ochi, John Anthony Pérez Melitón, alias Negro, y Dina Pérez Melitón, alias Tiadina, así como su sobrino Jimmy Zúñiga Pérez, alias Jimmy, y Feliciano Ricardo Pérez Herrera. D. Está acreditado que la organización criminal se dedicaba a la copia y elaboración de clorhidrato de cocaína en el caserío Alto Xanatía del centro poblado de Huipoca, distrito de Aguaitía, provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali, para su posterior comercialización a otras organizaciones criminales de procedencia internacional. E. Está acreditado, hecho no controvertido, que el acusado Marco Antonio Pérez Melitón es hermano de Saúl Pérez Melitón, alias Chuco Viejo Serrano, líder de la organización criminal. F. Está acreditado que el acusado Marco Antonio Pérez Melitón vivía en un pueblo ubicado en el centro poblado de Huipoca, lugar donde se le incautó 2 armas de fuego, una pistola marca Glock abastecida con municiones del mismo calibre y una escopeta abastecida con cartuchos. Asimismo, se le incautó un total de 7 celulares con sus respectivas baterías, chip y números telefónicos. G. Está acreditado que en el inmueble del acusado Marco Antonio Pérez Melitón se hallaron papeles con manuscritos de interés criminal relativos a entrega de sumas de dinero atribuidas a los apelativos de Oso y Chuco, y coincidentemente con el alias de Oso es como se le conoce a Luis Juan Pérez Melitón, integrante de la organización criminal Los Sapos de Huipoca, y con el alias de Chuco es como se le conoce al líder de dicha organización criminal, ambos hermanos del acusado. H. En el citado inmueble también se le incautó una resolución judicial emitida por la Corte Superior de Ucayali, juzgado mixto de provincia del Padre Abad, Aguaitía, expediente 53-2009, relacionado con el infractor Anthony Pérez Melitón, alias Negro, por el delito contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas, otro integrante de la organización criminal Los Sapos de Huipoca. Y está acreditado que al momento de realizarse la lectura de memoria e información contenida en equipos celulares y SIM card incautados en el inmueble del acusado,
Este tenía entre sus contactos a Shushu, Viejo, Viej, Jin y Yen, siendo Shuko Viejo el alias con el que se le conoce al líder de la organización criminal, Jin o Jimmy, el alias con el que se le conoce a Jimmy Zúñiga Pérez, también condenado por tráfico ilícito de drogas, y el contacto Yen, quien vendría a ser la conviviente del acusado, doña Elisa Yalico García, también presente en la diligencia de registro domiciliario y quien participó en las escuchas telefónicas realizadas a la organización criminal. J. Está acreditado que los celulares hallados en el inmueble del acusado habían sido reportados a nombre de terceros y de su conviviente Elisa Yalico García, pero suspicazmente ninguno aparecía en nombre del acusado. K. Está acreditado que el aparato telefónico incautado al intervenido Saúl Pérez Melitón, alias Shuko, líder de la organización criminal, ahora sentenciado, tenía como contacto, además de otros integrantes de la organización criminal, como alias Osi, Dina, Gato, Gil, aluciendo a Gilbert Claudio Mendoza, a un tal Cono con el número 985451709. Él está acreditado, según información de los agentes de inteligencia policial, que el acusado Marco Antonio Pérez Melitón era conocido con el alias de Conejo o Cono, el mismo que se comunicaba directamente por vía telefónica con el líder de la organización criminal, alias Shuko, y lo hacía cada vez que iban a realizar un pase de droga, recepción, guarda, venta y distribución, información que les permitió realizar diversos operativos de interdicción e incautación de drogas, que finalmente llevó a la desarticulación de la organización criminal, cuyos integrantes ahora se encuentran sentenciados, siendo el rol del acusado la de acopiar, guardar y distribuir la droga por orden de su hermano Saúl Pérez Melitón, alias Shuko. Inferencias y conclusiones. Si esto es así, para el colegiado no cabe duda de que el acusado Marco Antonio Pérez Melitón tenía una estrecha vinculación con los cometidos de la organización criminal Los Sapos de Huifoca, dedicada al tráfico ilícito de drogas, pues como miembro directo de la familia Pérez Melitón, a la que frecuentaba, conocía muy bien a todos sus integrantes, al punto que sería poco probable de que manteniendo contactos telefónicos no haya estado enterado de la actividad delictiva a la que se dedicaban sus hermanos y otros familiares. Tanto más si tenemos en consideración que este domiciliaba en el caserío de Huipoca, en el departamento de Ucayali, zona de la selva peruana, desde donde coincidentemente operaba dicha organización criminal y en el que además se realizaron diversos operativos de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas, que logró la incautación de grandes remesas de esta sustancia ilícita. También llama la atención que el acusado, siendo un humilde agricultor, como alega su defensa, portaba armas de fuego, pistola, escopeta y municiones sin justificación aparente, por lo que materialmente tenía la posibilidad de repeler o disuadir cualquier tipo de incursión policial en la zona de conflicto, conforme señalaron los agentes policiales. Además, tenía a su disposición una inexplicable cantidad de líneas telefónicas, un total de 7 aparatos telefónicos, que bien han podido ser usadas para comunicarse con otros integrantes de la organización criminal desde el punto de acopio y guarda de drogas, y de ese modo realizar el rol de contador, almacenero y o acopiador que se le atribuye dentro de la organización, conforme señalaron los agentes de inteligencia policial. Por su parte, las máximas de la experiencia nos enseñan que en este tipo de delitos, las organizaciones criminales se estructuran bajo un grupo muy hermético, cerrada, de especial confianza, tal como sucede con los clanes familiares de la droga. Y en ese contexto, la organización criminal Los Sapos de Huipoca estaba liderada por el clan familiar Pérez Melitón, que integraba el acusado. Asimismo, los integrantes de este tipo de organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas de alcance internacional, por lo general acceden a zonas de cultivo que se desarrollan en la Amazonía del país y se extienden por el trapecio amazónico, en el cual participan los países limítrofes del Brasil, Colombia. Disponen necesariamente de armas de fuego y se valen de diversas líneas telefónicas a nombre de terceros para coordinar sus actividades ilícitas.
y evitar así ser identificados, tal como sucedió con el acusado Marco Antonio Pérez Melitón, a quien se le incautó un total de 7 celulares y armas de fuego. Este conjunto de indicios plurales y contingentes nos llevan a establecer que el acusado era integrante de la organización criminal liderada por su hermano Saúl Pérez Melitón, alias Chuco Viejo Serrano, y había cumplido el rol de acopio, guarda, almacenamiento, distribución y comercialización de clorhidrato de cocaína según sus órdenes. 2.2.2. En relación a que el rol del acusado en la organización criminal Los Sapos de Huipoca era recepcionar el dinero, acopiar y guardar la droga, llevando la contabilidad de la organización criminal y habiendo coordinado con Chuco, que es Saúl Pérez Melitón y Otrina Reyes, el 23 de enero, 3 de febrero, 21 de abril y 27 de junio de 2013, el acopio y la entrega de una remesa de droga a través de organizaciones criminales vinculadas al tráfico de ilícito de drogas, así como haber distribuido el dinero obtenido ilícitamente. En relación a este segundo punto de la imputación fiscal, me remito al examen conjunto de la prueba. Durante el plenario, el colegiado pudo escuchar un total de 30 registros de las comunicaciones que fueron obtenidas como resultado de la interceptación telefónica a los integrantes de la organización criminal Los Sapos de Huipoca, en el marco de las acciones de inteligencia policial OVIS, que logró su desarticulación. En estos, se pudo apreciar las comunicaciones entre Saúl Cotrina Reyes, también conocido como Saúl Pérez Melitón alias Chuco, Serrano Viejo, líder de la organización criminal Los Sapos de Huipoca, con otros integrantes de la misma organización criminal, como son alias Sapo, alias Gilmer, alias Jimmy, alias Walter, alias Oso, alias Rana y alias Gato. Pero predominantemente se apreció las comunicaciones entre el alias Chuco y el alias Conejo, quien viene a ser el acusado Marco Antonio Pérez Melitón. Para este colegiado resulta claro que las comunicaciones entre los integrantes de la organización criminal estaban estratégicamente camufladas, cifradas y codificadas con un lenguaje delincuencial propio de quienes se dedican al tráfico ilícito de drogas. Así, por ejemplo, cuando los interlocutores usan palabras como piedras, maderita, madera, malogrado, blanquito, se están refiriendo a drogas según el nivel de pureza y o calidad que éstas tienen en el mercado ilícito, tal como lo señalaron los testigos policías en el juicio. Por otro lado, cuando los interlocutores hacen referencias a tarjetas, se están refiriendo a sumas de dinero que constituyen ganancias producto del tráfico ilícito de drogas y que desde la lógica de la imputación servía para que la organización criminal continúe con el financiamiento de insumos, procesamiento, acopio y comercialización de esta sustancia ilícita, logrando con ello una mejor posición en el círculo criminal de la producción y comercialización de drogas a gran escala, nacional e internacional. Todo ello de acuerdo con los hechos establecidos judicialmente, por los cuales fueron condenados los demás integrantes de la organización criminal Los Sapos de Huipoca, no existiendo controversia alguna sobre este extremo. Por otra parte, se ha podido verificar que dichos registros de comunicaciones tuvieron lugar en el periodo de enero a diciembre de 2013, mayo y noviembre de 2014, también en el tiempo en el que operaba dicha organización criminal y en el que se logró realizar un total de 7 operativos de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas judicialmente acreditados, a decir, el táctico 2 del 21 de febrero de 2013, en el que se intervino a Gilmer Claudio Mendoza alias Gilmer, en la ciudad de Constitución Palcazo, cuando transportaba 28.890 kilogramos de alcaloide de cocaína. El táctico 3 del 5 de mayo de 2013, en el que se intervino una motonave fluvial en el distrito de Punchana, provincia de Mayo, incautándose 62.886 kilogramos de alcaloide de cocaína. Táctico 5 del 8 de abril de 2013, en el que se intervino una embarcación que se dirigía desde el puerto de Iquitos al puerto de Pucallpa, que luego permitió detener a Rolando Renzo Cachata Guamán, incautándose $317,000 americanos. Táctico 6 del 12 de noviembre de 2013, en el que se intervino a Marco Antonio Campos Atachagua, alias Godo, cuando hacía de liebre en el transporte de 392
0.74 kilogramos de clorhidrato de cocaína en paquetes con el logotipo de un pez, la figura de un paiche. El táctico 8, de fecha 9 de mayo de 2014, realizado en Tarhuaca, provincia de Padre Abad, Ucayali, en el que se determinó la existencia de una pista de aterrizaje y se incautó 578.500 kilogramos de cocaína. El táctico 9, el 12 de junio de 2014, realizado a la altura del kilómetro 33 de la carretera Panamericana Norte, donde se incautó 4 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Y el táctico 12, de fecha 18 de noviembre de 2014, realizado a la altura del puesto control policial Fumahuasi, donde se intervino a Kenny Jenny Gutiérrez, transportando 20.041 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Pues bien, en ese contexto y de cara al objeto de prueba, el colegiado pone especial atención sobre las comunicaciones registradas entre alias Chuco y Conejo, que, como ya se dijo, es el alias con el que se le conocía al acusado Marco Antonio Pérez Melitón dentro de la organización criminal. Dichas comunicaciones nos han permitido apreciar con claridad la existencia de una relación de coordinación y dependencia entre ambos interlocutores, equivalente a la que tiene un jefe con su contador, cajero y almacenero. Resulta evidente que el acusado con el alias de Conejo era el encargado de llevar el control de la compra y distribución de clorhidrato de cocaína entre los integrantes de la organización criminal, así como del ingreso y salida de dinero por orden de su hermano Saúl Pérez Melitón, alias Chuco, líder de la organización criminal Los Sapos de Huipoca. Por tanto, cumplía roles típicos de acopio, guarda, acondicionamiento y distribución de drogas que caracterizan los actos de tráfico y favorecen el consumo ilegal de esta sustancia ilícita. Por ejemplo, en el registro de comunicación número 2 del 20 de enero de 2013, entre Chuco y Conejo, el acusado le pregunta a Chuco: ¿cuánto me va a dar? Refiriéndose a alias Rana, quien vendría a ser Pedro Pablo Pérez Melitón, integrante de la organización criminal. Chuco le responde: 8 te va a entregar, dice. Y Conejo le pregunta: ¿y no le vas a dar plata? Ahí está uno de mía. Chuco le responde: no. Es evidente que el líder de la organización criminal le decía al acusado que algo le entregaría Rana, otro integrante de la organización criminal. Y el acusado le pregunta si debía darle dinero a cambio de esa recepción, pero son muy cuidadosos en no especificar qué es ese algo que debía recepcionar el acusado, infiriéndose que se trataría de droga, pues el mismo patrón de comportamiento y lenguaje cifrado se repite en varias comunicaciones. En el registro de comunicación número 20, del 23 de enero de 2013, Chuco le dice al acusado: ¿y has visto bajar una tía, Wong? Estaba queriendo, va a querer eso. Y el acusado le pregunta: ¿a qué hora? Chuco le dice: Sapo sabe, pero no le das tarjeta a Sapo, huevón. Esa tarjeta guárdala para mandar para allá, como se dice donde quedamos, dar tiro. Está haciendo madera, ¿me entiendes? No le des tarjeta y que te dé a ti. Y junta también, si quiere, por ahí un poco más. Yo te voy a emprestar por ahí un sencillo más para mandar allá. A lo que cabe recordar que los testigos, agentes de inteligencia policial contra el tráfico ilícito de drogas, señalaron que las tarjetas suponían el dinero, mientras que la madera era la droga, infiriendo que lo que estaban coordinando era la recepción y guarda de droga a cargo del acusado, y que éste tenía la posibilidad de entregar dinero siempre y cuando lo autorizara el líder de la organización criminal, lo que significa que el acusado también guardaba dinero para la compra y acopio de drogas. De igual manera, en el registro de comunicación 34 del 31 de enero de 2013, Chuco le dice al acusado con el alias de Conejo: por ahí va a llegar, en Dina va a llegar maderita y se va a llevar por tu casa. ¿Ya entiendes? Ese está mandando zapallero, pe viejo, me lo guardas, pe. 12 piedras. En este caso, alias Dina viene a ser otro integrante de la organización criminal Dina Pérez Melitón.
hermana del acusado. Asimismo, en el registro de la comunicación 9, del 3 de febrero del 2013, Chuco le dice al acusado con el alias de Conejo: Cone, ahorita va a venir Gilbert por ahí para que coordina con él, para que le entregues mientras que saques, ya la coordinas, ¿ya? Y el acusado le pregunta: ¿a qué hora va a venir? Chuco le dice: de Loco también, de Mego también. El acusado responde: ya. Siendo que el alias Mego es otro integrante de la organización criminal, Anthony Pérez Melitón. Y el alias Gilmer viene a ser Gilmer Claudio Mendoza, quien fue intervenido en el operativo táctico del 21 de febrero de 2013, transportando 28.890 kilogramos de alcaloide de cocaína, por lo que fue condenado por el delito de tráfico ilícito de drogas, en sentencia del 17 de diciembre de 2020, emitida por el Juzgado Penal Colegiado Permanente de Ucayali, confirmado por sentencia de vista del 17 de mayo de 2021, expedida por la Sala Penal de Apelaciones de Ucayali. En el registro de comunicación 29, de fecha 11 de marzo del 2013, Chuco le dice al acusado bajo el alias de Conejo: ya va a ir a buscarte más luego, y allá haga mercado, piedra, es piedra. El acusado le responde: ya, ¿cómo? A 1.3. Chuco le responde: 1.30, pe huevón. El acusado le dice: caro, muy caro. Y Chuco le dice: me ha dicho que está buenaza, sea para mi compra, pe huevón, yo necesito, ya pe, yo te paso ahí, que deducen los huevones, eso están dando así. Infiriéndose nuevamente que el acusado tenía el encargo de hacer la compra y el acopio de drogas, por orden del líder de la organización criminal. También, en el registro de la comunicación 4, el 21 de abril de 2013, Chuco le pregunta al acusado: ¿cuánto de tarjetas de ahí hay? ¿Hay todavía tarjeta o no hay tarjeta? El acusado le responde: hay 4 tantos hay. Chuco le dice: ¿tanto plata se acababa? Mucha plata le dando a todos esos cojudos hoy. Yo no sabía nada. Ya entonces dele. Va a bajar vuelta mi pata, dele 10 nomás. Esos cojudos chéveres son. Dele ese hombre del 9, va a bajar. Al chibolo dele 10. Y de ahí no das plata a nadie. Ya, huevón, guarda toda la plata, huevón. Falta plata. El acusado le dice: y Rana quiere sencillo, dice. Chuco le responde: a Rana le podemos darle para que baje $1.000. Más no le da, son. No hay plata, huevón. Está escaso la plata. En este caso, alias Rana viene a ser Pedro Pablo Pérez Melitón, otro integrante de la organización criminal. Y el alias Jimmy viene a ser su sobrino Jimmy Zúñiga Pérez, también sentenciado por ti. Lo mismo ocurre en el registro de la comunicación 3 del 27 de julio de 2013, en donde Chuco le dice al acusado textualmente: anota todito eso y contabiliza. En el registro de comunicación número 4 del 27 de julio de 2013, en donde Conejo le dice Chuco, le dice a Chuco: ahí ha quedado resto, ha dejado en hueco, mismo donde que estaba. Conforme lo señalado por los testigos, agentes de inteligencia policial, dicho hueco se trataría del lugar donde escondían la droga, lo que en el argot delincuencial denominaban Pachamama. Y en el registro de comunicación 1 del 28 de octubre de 2013, en la que vuelven a referirse a la madera que debía comprarse y guardarse. A mayor abundamiento, se tiene el registro de comunicación número 11, el 20 de enero de 2013, la comunicación 19, la comunicación 1, entre Chuco y Zap, el registro de la comunicación 21, entre Conejo y Zap, el registro de la comunicación 8 y el registro de la comunicación 12, entre Chuco y Gil, el registro de la comunicación 26 y el registro de la comunicación 6, entre Chuco y alias Jim, y el registro de la comunicación 28, entre Chuco y alias Juan. En todas estas comunicaciones que realizan los integrantes de la organización criminal con la finalidad de coordinar sus actividades ilícitas, siempre se refieren al alias Conejo,
como la persona quien tiene a cargo las tarjetas, el dinero, y acopia la madera, piedras, droga, que luego distribuye por orden del líder de la organización criminal, Saúl Pérez Melitón, alias Chuco. Por ejemplo, en el registro de la comunicación 26, entre Chuco y Jimmy, Chuco le dice a su sobrino textualmente: ya, P, dile a Conejo, P, que te dé 20.000, ¿ya? Pero con mayor contundencia probatoria, se tiene el registro de la comunicación 2, del 17 de julio de 2013, entre el acusado, bajo el alias de Conejo, y su conviviente Keila Yalico García, alias Jenny, en donde ésta le dice: Cone, dice, ¿cómo se llama? Ha venido para que me enseñe, dice, esa cosa. No ha salido, dice, blanquito. De estar bueno, está bueno, me ha dicho. Pero no está blanquito, me ha dicho. El acusado le dice: ¿qué teñido no tiñe? Dile. Su conviviente le dice: y si dice que no tiñe nada, y si dice que Jimmy así nomás ha llevado, entonces le digo que trae. Y el acusado le responde: sí, infiriéndose que ambos se estarían refiriendo al color de la droga blanquito que no había logrado en su procesamiento, pues no solo utilizan el mismo lenguaje cifrado y cuidadoso con que se comunicaban los demás integrantes de la organización criminal, sino que en el registro de la comunicación 3 del 17 de julio del 2013, entre Conejo y alias Chacua, Conejo le dice: de sapo nomás es blanquito. Y Chacua le responde: no, de sapo igualito. No, ese para el sapo le echo, P, porque ese con ácido blanquito, porque si es con ácido negro, ahí sí le tiñe la carga. Además, cabe recordar que su conviviente fue la persona que estuvo presente en el registro domiciliario del acusado, y que de los 7 celulares que se le hallaron en esta diligencia, algunos fueron reportados a nombre de la conviviente, pero suspicazmente ninguno a nombre del acusado. Sin embargo, este los utilizaba para comunicarse con alias Chuco, líder de la organización criminal, tal como se puede ver del registro de la comunicación 29, del 11 de marzo del 2013, la comunicación 3 del 27 de julio de 2013, el registro de la comunicación 4 del 27 de julio de 2013, la comunicación 1 del 28 de octubre del 2013, entre otros. Adicionalmente, en el registro de la comunicación 5 del 12 de noviembre de 2013 entre el acusado alias Conejo y su conviviente alias Jenny, esta lo previene de la policía diciendo: la Dinandro está entrando hoy, ¿estás metido ahí? Y Conejo le responde: ¿por dónde? ¿Por dónde está entrando? Ella le dice: por acá arriba, por Grau. Salga de ahí tú. Lo que guarda relación con el operativo táctico 6 del 12 de noviembre de 2013, en el que se intervino Marco Antonio Campos Atachagua alias Cory, y se le incautó 392.74 kilogramos de clorhidrato de cocaína cuando hacía de liebre en el transporte de la droga, por lo cual fue condenado en sentencia del 4 de enero de 2019 en el expediente 226-2014 por el Juego Penal Colegiado de Crimen Organizado, confirmada por sentencia del 25 de julio de 2019, emitida por la Sala Penal de Apelaciones Nacional Paraná. Si bien es cierto, durante el contraexamen al perito Carlos Enrique Quiche Surichaki, la defensa técnica puso en cuestión la calidad de las muestras que sustentan las conclusiones del dictamen pericial acústico forense. También es cierto que el perito se reafirmó en juicio de sus conclusiones, explicando cuáles fueron los criterios cuantitativos y cualitativos que tuvo en cuenta para establecer que la voz atribuida al alias Conejo se recorrespondía con la voz del acusado Marco Antonio Pérez Melitón, significando que ni el abogado ni este colegiado poseen los conocimientos científicos necesarios para poner en cuestión los criterios y conclusiones de dicho dictamen pericial, mucho menos si no ha habido prueba en contrario, contraprueba o contraindicio, que permita una valoración distinta. No obstante, sin perjuicio del expuesto, conforme a la inmediación que tuvo este colegiado durante el plenario, tampoco es posible negar la evidente similitud fonética que existe entre la voz del acusado y aquella que se pudo escuchar durante la oralización del registro de las comunicaciones bajo el alias de Conejo o Cone.
Asimismo, no podemos soslayar el hecho de que conforme al acta de reconocimiento fotográfico de folio 1300, en el que intervino el efectivo policial Edgar Arturo Vaca Rojas, el testigo clave 10.209-2013 identificó al acusado Marco Antonio Pérez Melitón con el alias de Conejo, integrante de la organización criminal Los Sapos de Huipoca, todo lo cual otorga solidez a la sindicación que en su momento hicieron los agentes de inteligencia policial en el plenario respecto a la integración y el rol del acusado dentro de dicha organización criminal. Entonces, como corolario de lo expuesto, tenemos hechos probados. Está acreditado que el acusado Marco Antonio Pérez Melitón, alias Conejo Pone, se comunicaba telefónicamente y bajo un lenguaje oculto, cifrado, con los principales integrantes de la organización criminal Los Sapos de Huipoca, dedicada al tráfico ilícito de drogas, pero primordialmente y frecuentemente establecía coordinaciones con su líder, Saúl Pérez Melitón, alias Chuco Viejo Serrano, para lo cual utilizaba diferentes abonados, cuya titular era su conviviente Keila Yalico García, alias Yedi. B. Está acreditado que cada vez que se comunicaba con el líder de dicha organización criminal, éste le impartía órdenes de que recepcione, guarde, entregue, compre o pague por un cargamento que denominaban madera, maderita, piedra, malogrado, blanquito, las mismas que eran recogidas o entregadas a otros integrantes de la organización criminal. De igual modo, se estableció que el acusado era quien tenía en su poder las tarjetas con las cuales compraban la madera. C. Está acreditado que dicho cargamento al que denominaban madera, maderita, piedras, malogrado, blanquito, era droga, clorhidrato de cocaína, así clasificada según el nivel de pureza. Asimismo, se estableció que las tarjetas a las que se hacían referencia en el registro de las comunicaciones era el dinero que controlaba el acusado para la compra y acopio de remesa de droga. D. Está acreditado que dichas comunicaciones guardaban relación con los operativos de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas realizados a la organización criminal durante el periodo de enero del año 2013 a noviembre del año 2014. Hecho que permitió a los agentes de inteligencia policial lograr la desarticulación de dicha organización criminal y la incautación de más de 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína que era transportada por vía terrestre en vehículos estratégicamente acondicionados, por vía fluvial en embarcaciones y por vía aérea utilizando pistas de aterrizaje clandestinas. E. Está acreditado que el día 12 de noviembre de 2013 su conviviente Keila Yalico García, Yeye, se comunicó telefónicamente con el acusado para prevenirlo del operativo de la Dinandro en la zona táctico del 12 de noviembre de 2013, en el kilómetro 20 de la carretera Fernando Belaúnde Terra, que logró la captura de Marco Antonio Campos Atachagua, alias Odio, cuando brindaba seguridad hacia de liebre al transporte vehicular de 392.74 kilogramos de clorhidrato de cocaína. F. Está acreditado que el acusado tenía conocimiento del operativo de interdicción en Tarhuaca, táctico 8, del 9 de mayo de 2014, registro de comunicación 112, de fecha 13 de mayo de 2014, donde se determinó la existencia de una pista de aterrizaje y se incautó 578 kilos de clorhidrato de cocaína que era escondida en huecos, al cual denominaban bachamanca. Inferencias y conclusiones. Si esto es así, para el colegiado no cabe duda de que el acusado Marco Antonio Pérez Melitón ha realizado actos típicos del tráfico ilícito de drogas que favorecen su consumo ilegal. Pues como integrante de la organización criminal, desempeñaba el rol de almacenero, cajero o contador, acopiando, guardando, acondicionando y distribuyendo remesas de clorhidrato de cocaína entre los integrantes de la organización criminal para su posterior transporte y comercialización a otras organizaciones criminales. De igual modo, era el encargado del dinero obtenido producto del tráfico ilícito de drogas. En tal sentido, la conducta del acusado no ha quedado en una fase preparatoria del intercrímenes. No estamos ante una forma anticipada de acuerdo común que pueda ser calificada de conspiración para el tráfico ilícito de drogas,
tal como lo postuló inicialmente el Ministerio Público, sino que con un mayor desarrollo criminal, guardando, acopiando y distribuyendo remesas de droga, el acusado ha ejecutado en gran escala, más de 500 kilogramos, actos materiales de tráfico que favorecen el consumo ilegal de esta sustancia ilícita y que resienten el bien protegido de la salud pública. Por tanto, debe responder penalmente por el delito previsto en el artículo 296, primer párrafo del Código Penal, que establece el que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas mediante actos de fabricación o tráfico, será reprimido. En concordancia con el artículo 297 del primer párrafo numerales 6 y 7, que establece: pena será privativa de libertad no menor de 15 ni mayor de 25 años, de 180 a 365 días multa e inhabilitación, conforme al artículo 36, inciso 1, 2, 4, 5 y 8. Cuando, 6, el hecho es cometido por 3 o más personas, o en calidad de integrante de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas, o al desvío de sustancias químicas controladas o no controladas, o de materias primas a que se refieren los artículos 296 y 297. 7. La droga comercializarse o comercializada excede las siguientes cantidades: 10 kilogramos de clorhidrato de cocaína. En consecuencia, habiendo este colegiado alcanzado certeza de la responsabilidad penal del acusado Marco Antonio Pérez Melitón en los hechos que configuran el delito de tráfico ilícito de drogas cometido como integrante de una organización criminal, queda enervada la presunción de inocencia. De la determinación de la pena, premisas jurídicas. En cuanto a la identificación de la pena concreta, se tiene que concurrir en dos circunstancias agravantes, a decir, por haber actuado como integrante de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas y porque la droga comercializarse o comercializada por la organización criminal, los sapos de Huipoca, de acuerdo con los diferentes operativos de interdicción, exceden en gran medida los 10 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Siendo así, por cada agravante que concurre en el hecho, debe incrementarse la pena aproximadamente un año, la pena mínima aproximadamente un año y 5 meses, considerando que el tipo penal establece un total de 7 agravantes, dando como resultado un nuevo marco punitivo que parte de 15 años hasta 17 años, 10 meses como extremo máximo, el cual se reduce proporcionalmente atendiendo a que el acusado carece de antecedentes penales. En consecuencia, corresponde imponerle 17 años de pena privativa de libertad, que cumplirá inmediatamente en un establecimiento penitenciario, para lo cual, tratándose de un reo libre, debe ponerse físicamente a derecho para la ejecución de la pena. Por otro lado, en relación a la determinación de las penas principales conjuntas, como las de multa e inhabilitación, de conformidad con el presente vinculante establecido en el recurso de nulidad 3864-2013, CUNIN, estas deben reducirse proporcionalmente en función a una extensión porcentual equivalente a la que se estableció para la pena privativa de libertad. Así, en relación a la pena 10 multa, esta se aplica en razón del 25% del ingreso del acusado, para lo cual debemos remitirnos al ingreso del mínimo vital en el tiempo de los hechos, determinándose en 180 días multa, que equivale a 2.250 soles. Cuanto a la pena de inhabilitación, de igual manera debe tomarse en consideración la naturaleza del hecho punible, que es una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, y la cantidad de droga incautada, por lo que, considerando el marco establecido conforme al artículo 36 del Código Penal, resulta en 3 años 8 meses, sin perjuicio de la incapacidad definitiva establecida en el inciso 9 de dicho código. En cuanto a la reparación civil, .6 de la sentencia se tiene. No es un orden de ideas para calibrar la magnitud del daño extrapatrimonial atribuible a la conducta dolosa del acusado. Se atiende a los criterios establecidos por la jurisprudencia respecto del delito enjuiciado. Así, en el recurso de nulidad 4235-2006 Lima,
respecto al principio del daño causado. Bien. En el 4.7 de la sentencia, en conformidad con lo establecido en el artículo 95 del Código Penal, la responsabilidad civil es solidaria entre los responsables del hecho punible y los terceros civilmente obligados. Por tanto, es de recibo la pretensión resarcitoria postulada por el actor civil a favor del Estado, la misma que fue establecida en sentencia de fecha 29 de diciembre de 2017, confirmada por resolución 27 del 23 de agosto de 2018. En ese sentido, debe fijarse la suma de 2 millones de soles a favor del Estado peruano que deberá pagar el acusado en forma solidaria con los demás integrantes de la organización criminal Los Sapos de Huipoca. Así, punto 3 de la sentencia, el fallo. El primer Código Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada por unanimidad resuelve. Primero, condenar al acusado Marco Antonio Pérez Melito como coautor del delito contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas, previsto y sancionado en el artículo 296, primer párrafo tipo base, con las agravantes previstas en el primer párrafo del artículo 297, numerales 6, organización criminal, y 7, cantidad de droga, más de 10 kilos de clorhidrato de cocaína. El Código Penal en agravio del Estado peruano, representado por la Procuraduría Pública Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas. Segundo, imponer al sentenciado 17 años de pena privativa de libertad efectiva que cumplirá en cárcel pública, debiendo el sentenciado ponerse físicamente a derecho para el cumplimiento de la pena, sin perjuicio de cursarse los oficios a la Policía Judicial y requisitorias para su inmediata ubicación y captura. Tercero, imponer al sentenciado la pena de inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 2 y 4 del Código Penal, por el periodo de 3 años 8 meses. Asimismo, la incapacidad definitiva, conforme a lo previsto en el inciso 9 de dicho articulado. Cuarto, imponer al sentenciado la pena de 180 días multa a razón del 25% del haber diario de su remuneración mensual básica, equivalente a 2.250 soles. Quinto, fundada la pretensión resarcitoria formulada por la Procuraduría Pública Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas, y se ordena que el sentenciado cumpla solidariamente con el pago de reparación civil de 2 millones de soles establecida en sentencia del 29 de diciembre de 2017, dictada en contra de sus demás cosentenciados. Sexto, disponer, al amparo del artículo 402, numeral 2 del nuevo Código Procesal Penal, la ejecución provisional de la presente sentencia condenatoria, poniéndose oportunamente en conocimiento del INPE el contenido de la sentencia. Séptimo, mandar que consentida o ejecutoria que sea la presente sentencia, se emitan los respectivos boletines y testimonios de condena para su inscripción donde corresponda, así como copia certificada de la presente sentencia de la Oficina Nacional de Investigación y Estado Civil para su respectiva inscripción y copia certificada de la presente de los condenados, remitiéndose los actuados al juez de investigación preparatoria de origen para su ejecución correspondiente. Tómese razón y hágase saber en audiencia pública. Suscriben Manrique Laura, Roldán Ponte y Bengoa Valdeiglesias. Bien, estos son los términos de la sentencia. Hemos cumplido con la lectura. Así que a quienes están presentes en la sala virtual, vamos a preguntar si están conformes o interponen recurso de apelación. Especialista, no se conectó la defensa del sentenciado, ¿verdad? No, señor magistrado, vemos todavía que en plataforma que aún no se logra conectar. Listo, muchas gracias. Entonces, solamente vamos a trabajar con quienes están presentes o han concurrido a este acto de lectura de sentencia. Ministerio Público. Conforme, señor magistrado. Actor civil. Nos encontramos conformes con los términos de la sentencia leída, señor. Bien, muchas gracias. Se dispone la notificación de la sentencia escrita, remitiéndose a las casillas electrónicas respectivas, está en el Ministerio Público, actor civil, y de igual manera se notifique a la defensa técnica del sentenciado con copia de la sentencia escrita, a sus casillas y domicilios procesales declarados en autos. Asimismo, se le notifique en el domicilio real al sentenciado quien no se ha presentado a esta audiencia, atendiendo los criterios vinculantes establecidos en el último precedente por el Tribunal Constitucional. Esto es, que se le notifique en su domicilio real, con copia de la sentencia. Bien, si al respecto no hay ningún pedido pendiente que añadir de las partes, para poder cerrar la audiencia, Ministerio Público. Ningún pedido, señor magistrado. Gracias. Actor civil. Actor civil. Bien, parece que tampoco tiene ningún pedido el actor civil. ¿Alguna intervención, algo adicional por parte de los señores magistrados integrantes de este colegiado, doctor Manrique? Ninguno, señor. Se agradece, señor.
El doctor Bengoa. Ninguna, doctor, muchas gracias. Muy amable usted, doctor. Bien, son las 5:09 de la tarde. Damos por levantar esta audiencia. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos.